hermoso don, es una institución creada por el cielo. El deber será consolidar su gran preparación para la vida eterna. Pero este tiempo oscuro es, pues ataca el enemigo. Levantemos con la fe familias para Dios que puedan testificar. Familias de esperanza, con Cristo a la vanguardia, proclama la palabra de que la cruz murió. Cual testimonio vivo, reflejan en su seno y su vivir el concepto verdadero de familias de Dios. Hijos salvaré, Dios dice en su palabra, solo cree en el Señor Jesús, y así salvo será tú y tu familia. La obra por Cristo deberá iniciar en el hogar. Construyamos con la fe familias para Dios que puedan testificar. Familias de esperanza, con Cristo a la vanguardia, proclama la palabra de que la cruz murió. Cual testimonio vivo, reflejan en su seno y su vivir el concepto verdadero de familias de Dios. Familias de esperanza, con Cristo a la vanguardia, proclama la palabra de que la cruz murió. Cual testimonio vivo, reflejan en su seno y su vivir el concepto verdadero de familias de Dios. Buenos días, queridos maestros, queridos colegas. Esta vez una nueva oportunidad de poderme dirigir a ustedes con un tema bonito que pueda ayudarnos a todos a la reflexión personal y también a tener algunas luces para nuestro trabajo, nuestra labor diaria que tenemos desde nuestros hogares hacia nuestros alumnos, padres de familia y también colegas que trabajan con nosotros en las instituciones educativas. En esta oportunidad, pues les traigo un tema sobre familia, tomado del documento pontificio Amoris Laetitia de la exhortación, que es la exhortación apostólica postonidal del Sumo Pontífice, que trata justamente sobre el amor en la familia. Estoy tocando solamente el capítulo 7 de este documento, que trata sobre la educación o la formación de los hijos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta disertación, esta charla formativa. Muy bien, el tema se llama Educarnos en el seno familiar. ¿Por qué digo educarnos? Porque todos tenemos siempre algo que aprender, no solamente los hijos, sino también nosotros como padres. Una mirada al capítulo 7 de Amoris Laetitia del Papa Francisco. El índice nos dice estos 7 puntos que vamos a tocar sobre esta charla. El primero, que es, ¿dónde están los hijos? Segundo,
Formación ética de los hijos. Tercero, valor de la sanción como estímulo. Cuarto, paciente realismo. Quinto, la vida familiar como contexto educativo. Y sexto, sí a la educación sexual. Y séptimo, transmitir la fe. Comenzamos con este primer punto que habla sobre dónde están los hijos. ¿A qué se refiere el Santo Padre cuando hace esta pregunta para, ¿no? Como subtítulo, ¿dónde están los hijos? Eh, Él dice que muchas veces andamos detrás de los hijos, ¿no? Andamos en búsqueda o pendientes de quién, de con quién o dónde están nuestros hijos, ¿no? Porque creemos que es una manera de poder controlarlos y de poder, ¿no? Estar al pendiente de ellos, ¿no? Sin embargo, ¿dónde están los hijos? Tiene para él, para el Santo Padre, algo más, ¿no? Algo, vamos a decir un plus más. Veamos qué es lo que dicen algunas de las frases que emplea nuestro Papa en esta parte. Dice, siempre hace falta una vigilancia. El abandono nunca es sano. Sin embargo, los padres deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde pueda haber riesgos, por ejemplo, de agresiones, de abusos o de drogadicción. ¿Qué pasa? Que a veces sabemos todos que en nuestros hogares, en las realidades que vemos a nuestro alrededor, hay familias, hay padres de familia que cuando los hijos ya van creciendo, creen que ya ellos se pueden ver por sí mismos. Y entonces, como tienen muchas cosas que hacer, qué sé yo, de trabajo o muchas veces hasta de diversión, dejan a los hijos, digamos, un poco abandonados. No del todo, a lo mejor, pero sí un poco abandonados, en el sentido de que no se preocupan por su vida interior, ¿no? Por lo que cada hijo va viviendo, ¿sí? Les en- se encargan de darles de comer, se encargan de vestirlos, de que tengan un colegio, ¿no? Que tengan sus bienes materiales, qué sé yo, sus juegos, pero no le damos la debida importancia a la parte interior de nuestros hijos, ¿no? Entonces, siempre hace falta una vigilancia, dice el Papa. Nunca el abandono afectivo o el abandono espiritual es sano, ¿no? Si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, solo buscará dominar su espacio. Es lo que muchos padres hacen, ¿no? Eh, Qué sé yo, se consiguen los números de teléfono de las amigas, los amigos de sus hijos, em, están interconectados entre padres para ver dónde están sus hijos, con quién andan. Em, Hay muchos padres, por decir, que eh, rebuscan, ¿no? Entre las cosas de sus menores hijos, ¿no? Entre las cosas de los adolescentes, y creen que eso, ¿no? Puede ayudarles a controlarlos, ¿no? Lo único que están haciendo es dominar su espacio, ¿sí? Sin embargo, de eso no se trata, dice el Papa. Se trata de que lo que le interesa sobre todo es generar en el hijo, dice él, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía. ¿A qué se refiere el Papa con esto? Que una cosa es dominar el espacio de un hijo y de controlarlo, pero otra cosa es ayudarle a él mismo a realizar procesos de maduración. No se trata de dominar el espacio de un hijo, sino de ayudarle a que madure, a que crezca de manera integral, a que cultive
una verdadera ética, una verdadera moral que le ayude en los momentos en que no estamos justamente a desenvolverse ante la sociedad, ante las cosas buenas y malas que le puedan pasar en su vida, ¿no? Dice también esta parte, la gran cuestión no es dónde está el hijo físicamente, dice el Papa, con quién está en este momento, sino que la cuestión es dónde está en un sentido existencial, dónde está posicionado desde el punto de vista de sus convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, de su proyecto de vida. Muchos padres se preocupan por sostener para el hijo un ambiente favorable, un ambiente, ¿no? Y unas relaciones que no le hagan daño, por ejemplo, ¿no? Buscamos que ¿no? Que nuestros hijos, pues, buscamos protegerlos al máximo, ¿no? Para que no les pase nada. Sin embargo, no todo el tiempo vamos a estar para ellos. Es más, desde que están chicos, nuestros hijos van a la escuela, se relacionan y no siempre estamos ahí para ellos. ¿Qué les estamos enseñando? ¿No? ¿Cómo les estamos enseñando a enfrentar la vida? ¿Sabemos si nuestros hijos son felices, por ejemplo? ¿Realmente sabemos lo que desean nuestros hijos desde pequeños para un futuro? ¿Sabemos, por ejemplo, cuáles son sus convicciones, como dice el Papa, sus objetivos, sus deseos, su proyecto de vida? ¿O simplemente nos dedicamos a dominar sus espacios? No les estamos enseñando o no les estamos brindando oportunidades y posibilidades de desarrollo de su moral, de desarrollo de su existencia, de sus convicciones, de lo que creen, de su proyecto de vida. No les estamos brindando espacios para que ellos mismos se, se desarrollen, sino que nosotros todo le estamos controlando, ¿no? Los sobreprotegemos. Es más, hay padres que hasta les buscan los amigos, las amigas a sus hijos y no les dejan por sí mismo escoger a sus amistades. Y eso se da en la vida diaria, en las familias. Entonces, este es un llamado, ¿no? En este primer punto, que el Papa nos hace a tener en cuenta no tanto el bien físico de nuestros hijos, sino qué es lo que ellos están desarrollando en su vida interior, en su mente, en su psicología, en en sus proyectos de vida, ¿no? Segundo punto es la formación ética de los hijos. Pues como todos sabemos, la ética es esa disciplina, ¿verdad? Esa ciencia filosófica que nos ayuda a justamente hacer un juicio entre lo que es bueno y lo que es malo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, tiene que ver mucho pues con la moral, ¿no? La ética con la moral. Por lo tanto, estamos hablando de la formación ética. La ética no nace con nosotros, no es de que ni que si yo soy hijo de un hombre bueno, ¿no? O justo, entre comillas, yo también voy a salir justo y bueno, ¿no? Como a veces pensamos, ¿no? Es de buena familia. Cuidado con esas frases porque no necesariamente quiere decir que si venimos de buenos padres vamos a ser, ¿no? También buenas personas. Eso depende de la formación que hayamos recibido y de todo y de muchos factores, ¿no? Que influyen en nuestro desarrollo moral. Veamos primer punto. Primera frase, dice el Papa, el desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una experiencia fundamental. Es decir, nuestros hijos, para que puedan tener una ética, una moral buena, necesitan que nosotros mismos, que somos los padres, le creemos
¿no? Creamos un ambiente, ¿verdad? O creamos eh, momentos, situaciones propicias para su desarrollo moral, ¿sí? Que podamos darles experiencias que les marquen para toda su vida. Porque es distinto, ¿a qué me refiero con esto? Es una cosa es decirle a un hijo, ¿no? Eh, estudia, estudia para que saques buenas notas y seas alguien en la vida. Eso es decirlo, la boca para afuera. Pero si tú le propicias una experiencia a tu hijo que le haga justamente convencerse de eso es distinto. Hijos que por más que escuchan, por ejemplo, ese tipo de frases, este tipo de consejos, no entienden y no estudian. Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando se trata de hacer la tarea, nosotros estamos ahí para hacérselas, por ejemplo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hay una separación entre lo que le decimos, lo que le aconsejamos y lo que hacemos con ellos. Al hijo hay que propiciarle experiencias. Déjalo que cometa errores. Déjalo ¿no? Que por decir, si tienes que salir mal en un bimestre, ¿no? Pues que salga mal, pero eso sí, después de que sale mal, tengo yo que ponerle mis reglas y hacerle ver su error, ¿no? Y que sienta que ha estado en un error, ¿no? Que no, por ejemplo, que no puede obtener cosas así nomás sin esforzarse, por ejemplo, ¿no? Muchas veces las situaciones que vivimos en casa son contrarias a lo que decimos y aconsejamos. Segundo, dice, cuando un hijo ya no siente que es valioso para sus padres, eso crea heridas profundas que originan muchas dificultades en su maduración. Claro, el hecho de abandonar, por ejemplo, afectivamente a nuestros hijos, un hijo que por decir se ha criado sin su padre o sin su madre, crea crea heridas profundas, sí o sí. No es de que el hijo o que no nos o que él puede solo sin mí, no. Las personas necesitamos sentirnos valiosos, especialmente por nuestros padres, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda, por decir, a tener una buena maduración. Eso nos ayuda a tener seguridad en nuestra vida. Eso nos ayuda a ser fuertes en momentos difíciles, ¿no? Entonces, es necesario, ¿sí? Que, que la presencia de los padres sea, pues, indispensable en una persona. Número 3, la tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y un desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien. Voluntad y desarrollo de hábitos buenos. Es decir, las personas cuando luchamos por algo, cuando nos esforzamos por algo, entonces nuestra voluntad se va formando, se va disciplinando. Es decir, yo hago esto, aunque a veces no me guste, pero lo hago por un bien, ¿no? Un bien supremo, superior a mis propios deseos, a mi propio eh, convenio, ¿verdad? Entonces, me acostumbro a forjar mi voluntad, ¿no? De manera disciplinada, ¿sí? Y además, estoy acostumbrándome a hábitos buenos en mi vida. ¿Qué pasa? Que en casa no estamos acostumbrados a estas cosas. Comenzando por los padres mismos. No están acostumbrados a hacer hábitos, ¿no? En su vida diaria. Entonces, un día, qué sé yo, ¿no? Un día, qué sé yo,
me levanto a las 8, otro día me levanto a las 6 de la mañana y otro día me levanto a las 12 del día. O sea, ese tipo de cosas más bien hacen que la voluntad se debilite, ¿no? Hacen que la voluntad decaiga. Entonces, eso no ayuda más bien a forjar una verdadera moral, una ética en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si ellos nos ven que nosotros mismos no somos de voluntad, ¿no?, fuerte, ¿no?, y disciplinada, entonces también ellos se van a acostumbrar a lo mismo. Después vienen los problemas cuando nosotros querramos exigirles cosas, por ejemplo, a ellos que hagan y no las hacen. Claro, no lo van a hacer porque les hemos acostumbrado así, ¿no? Entonces, la voluntad debe ser forjada, debe ser ayudada a fortalecerse. ¿Cómo? Con hábitos buenos, ¿no? Qué sé yo, tender la cama, ayudar en casa, hacer algo bueno para ganar también después algo bueno, ¿no? No darles todo de balde a los hijos, sino más bien enseñarles a que todo se gane en esta vida, ¿no? Como también habrán oportunidades que tú les des algo, les regales algo por pura gracia, por puro amor, ¿no? Eso también no siempre vas a ser rígido, ¿no?, en tu familia, pero sí es necesario que tus hijos aprendan estas cosas. Seguimos con la formación ética. Número 4 dice, la formación moral debería realizarse siempre con métodos activos y con un diálogo educativo. Es decir, en primer lugar, yo creo que el diálogo, ¿no? El diálogo, mira, estamos pasando esto hoy en día, ¿no? Lo de la pandemia, la cuarentena, pues necesito, hijo, necesito, hija, que tú colabores en casa, que tú comiences a tomar conciencia de que todos aquí nos necesitamos y que tenemos que buscar el bien común de toda la familia. Por lo tanto, necesitamos que tú te levantes a tal hora, que tú tengas un horario, unos quehaceres en casa, ¿verdad? Aparte de tus, tus estudios, por ejemplo, estás haciendo, ¿no? Virtualmente, qué sé yo. El diálogo, si tú le hablas así a tu hijo con firmeza, obviamente, y con ejemplo, entonces tu hijo también te va a hacer caso, va a tomar conciencia como pretendes. Entonces, y también los métodos activos, es decir, como les decía anteriormente, eh, buscar experiencias, buscar situaciones, ponerlo en situación, poner a nuestros hijos en situaciones donde ellos tengan que hacer un juicio crítico, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, ¿eso de qué depende? De que el padre o la madre, ¿no?, los padres en casa, sean muy inteligentes, ¿no? Esto demanda mucha inteligencia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados, por decir, a simplemente a mandar, por ejemplo, en casa y exigir, pero no tenemos la suficiente inteligencia para decirles por qué, por ejemplo, ¿no? O estamos acostumbrados a hacerles todo lo contrario, ¿no? A hacerles todo a nuestros hijos en casa. Entonces no somos capaces también, ¿no?, de decirle, oye, ven, ¿no?, haz esto, ayuda, ¿no? Padres, por ejemplo, que se quejan mucho de los hijos, pero nunca les piden nada, ¿no? Nunca les piden una ayuda, nunca les dicen, oye, ven y haz esto. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos se forjen una moral, ¿no?, correcta, buena? Tenemos que poner entonces en práctica métodos activos. Quinto,
Hoy suele ser ineficaz, dice el Papa, pedir algo que exige esfuerzo y renuncia, lo que les decía, sin mostrar claramente el bien que se puede alcanzar con eso. A los chicos, ¿no? A los jóvenes, por ejemplo, sobre todo a los adolescentes, no solamente se les debe exigir algo, ¿no? Un esfuerzo, una renuncia o qué sé yo, sino que tienes que decirles bien lo que van a lograr ellos y lo que vamos a lograr en familia si hacemos eso, si le exigimos eso. Los porqués y como le decía, el diálogo es importantísimo en la familia. El fortalecimiento de la voluntad y la repetición de determinadas acciones construyen, perdón, la conducta moral. Y sin la repetición consciente, libre y valorada de determinados comportamientos buenos, no se termina de educar dicha conducta. Es decir, necesitamos sí o sí de hábitos, ¿no? Hábitos buenos, porque así como dormir mucho puede ser un hábito malo, negativo, también, ¿no? Esforzarme por, por levantarme temprano, por ayudar en casa, por estudiar, por trabajar, por leer, por qué sé yo, ¿no? Hasta para bañarme, ¿no? Chicos que no les gusta bañarse, por ejemplo, ¿no? También es una cuestión de hábitos, ¿sí? Pero esos hábitos, ¿no? Es esa repetición que debe tener los hábitos en casa, es muy necesaria. O sea, no es de que ya yo le exijo hoy día a mi hijo y le exigí, le grité y mi hijo me hizo caso. Pero mañana me olvidé yo como padre y ya no le exigí nunca más. Entonces, no tuvo efecto, no tuvo efecto eso. Es un trabajo arduo el de los padres. Es un trabajo muy arduo, ¿sí? Sacrificado, porque hay que estarse acordando, ¿no? De los horarios de nuestros hijos, hay que estarlos mirando, estar atentos, ¿no? A su formación, no a su protección o sobreprotección, no. No, estamos hablando de estar atentos a su formación, a su desarrollo interior, ¿no? ¿Sí? Moral. Y por último, en este punto de la formación ética, dice el Papa, la educación moral es un cultivo de la libertad a través de propuestas, motivaciones, aplicaciones prácticas, estímulos, premios, ejemplos, modelos, símbolos, reflexiones, exhortaciones, revisiones del modo de actuar y diálogos que ayuden a las personas a desarrollar esos principios interiores estables que mueven a obrar espontáneamente el bien, ¿sí? Es un cultivo de la libertad. Eh, yo no le, o sea, al principio yo le puedo exigir algo a mi hijo, ¿no? Le puedo exigir, puedo estar allí para que se le haga un hábito, qué sé yo, algo que yo dé, ¿no? Un hábito bueno. Pero después también está la etapa en que nosotros tenemos que dejarle al hijo, ¿verdad? A su libertad. ¿Por qué? Porque si el hijo ha captado correctamente el por qué y para qué de las exigencias que le hacemos en casa, entonces él después solo va a optar libremente por realizarlas, sin que nadie se lo diga, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, estudiar, ¿no? Que es un dolor de cabeza hoy en día para muchos padres, ¿no? En esta pandemia, que los padres dicen, pues ya quiero que se vaya al colegio porque yo no sé cómo hacer para que estudie. Y es de lo que nosotros no hemos tenido, ¿no? El hábito justamente de exigirles a nuestros hijos los estudios, por ejemplo, de estar allí para ellos. No hemos, no tenemos la autoridad para decirles que por sí mismos ellos tienen que estudiar, porque no los hemos acompañado antes. Entonces,
es necesario de que el chico, ¿no? La chica capte que las exigencias y los hábitos que, que nosotros en casa como padres les exigimos, ¿sí? Son para un bien. Cuando ellos comprenden esto, entonces lo van a internalizar, lo van a meter en su conciencia y después libremente y por sí mismos van a hacerlo porque creen, porque están convencidos de que es bueno, ¿sí? Ya hablaremos mucho más adelante sobre la transmisión de la fe. Es lo mismo, los hábitos. El siguiente punto es el valor de la sanción como estímulo. Cuando hablamos de sanción, para muchas familias o padres se les viene a la mente pues el castigo o ¿no? O el pegar, ¿no? Qué sé yo. Sin embargo, las sanciones pueden ser tienen de muchas maneras, ¿verdad? Y no necesariamente la actuación con la violencia, sino que las sanciones implican, son estrategias. Eso tenemos que tener en cuenta, que una sanción es una estrategia para corregir, para disminuir una conducta errada o negativa que tengan nuestros hijos. No se trata de descargar contra ellos, ¿no? Ira o violencia, no, sino se trata de una estrategia que yo como padre inteligente voy a emplear para que mi hijo, mi hija cambie una conducta, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que es una sanción, veamos lo que nos dice el Papa. Dice, hay que despertar la capacidad de ponerse en el lugar de lo otro y de dolerse por el sufrimiento cuando se le ha hecho daño. O sea, desde pequeños tenemos que aprender a no celebrar las cosas negativas de nuestros hijos. Cuando vemos que un acto, ¿no? consciente de nuestros niños, de nuestros bebés, ¿sí? Un acto ha sido malo, ¿no? Negativo, entonces tenemos que estar en la capacidad nosotros de decir esto está mal y hay que corregirlo, no celebrarlo, no taparlo, sino que tenemos que aprender, ¿no? Tenemos, perdón, que ayudarle al chico, al niño en este caso, tenemos que ayudarle a que aprenda, ¿no? Que el otro sufre cuando algo malo le hacemos, que las acciones o el acto que ha hecho es negativo y ese niño tiene que aprender a dolerse, dice el Papa, es decir, a sentir dolor por lo malo que ha hecho, ¿no? O por lo menos, ¿no? Un poco de vergüenza por lo malo que ha hecho. Entonces, otra frase que dice el Papa: un niño corregido con amor se siente tenido en cuenta, percibe que es alguien, advierte que sus padres reconocen sus posibilidades. Hasta aquí, muchos padres creen que no diciéndoles nada a los hijos, digamos, les va a evitar problemas, por decir, ¿no? Con ellos. No, yo con mi hijo no quiero tener problemas, así que mejor no le digo nada. Y entonces, lo único que hacemos es decirles a ellos, o de una manera indirecta, con nuestra actitud de padres permisivos, que ellos no nos importan, ¿no? Entonces el chico cree que no es tenido en cuenta en realidad. Sea bueno o malo lo que haga el joven o la joven o el niño, no le vamos ni a felicitar, ni a corregir, ni a nada. Entonces, eso hace que el chico se percibe como, como
algo o alguien que no sirve, que no tiene posibilidades para con sus padres. El hijo que comete una mala acción debe ser corregido, dice el Papa, pero nunca como un enemigo o como aquel con quien se descarga la propia agresividad, ¿no? Lo que les decía anteriormente, ¿no? Nuestra corrección no debe ser para descargar nuestras emociones con ellos, nuestras iras, no, o como para verlo como un enemigo, no, sino que la corrección, la sanción debe ser tomada por el padre como una estrategia. ¿Qué estrategia puedo tener para que mi hijo cambie? ¿Verdad? Por último, sobre la sanción, dice el Papa, hay que saber encontrar un equilibrio entre dos extremos igualmente nocivos. Hay dos extremos, dice el Papa, de igual nocividad, ¿verdad? O sea, los dos extremos son malos, dice el Papa. El primero, dice, uno sería pretender construir un mundo a medida de los deseos del hijo, ¿no? Ese padre de familia que trata de construirle al hijo una visión de su situación, de su entorno irreal, irreal, ¿no? Donde, ¿cómo irreal? Donde todo lo que el hijo quiere se lo da, ¿no? Es más, hay padres que son capaces de quitarle a otro lo que tiene para sus hijos, ¿no? Oye, dale mejor para que no grite, ¿no? Oye, dale para que no nos haga problemas. Eso es un extremo, ¿no? Es construirle un mundo a medida de los deseos del hijo. Entonces, ese niño que crece así, de esa manera, se siente sujeto de derechos, pero no de responsabilidades. Siempre va a exigir de los demás algo, ¿no? Ese cuando esté grande es más, va a sufrir. ¿Por qué? Porque en la vida hay momentos en que tenemos que recibir, pero también hay momentos en que tenemos que desprendernos y renunciar a cosas. Entonces, mira a veces el daño que podemos hacer yéndonos a ese extremo. Y el otro extremo, ¿cuál sería? Llevarlo a vivir sin conciencia de su dignidad, de su identidad única y de sus derechos, torturado por los deberes y pendiente de realizar los deseos ajenos. Claro, cuando nosotros le exigimos, por decir, y le exigimos de manera, qué sé yo, hasta violenta a un hijo, ¿no? Que haga algo, entonces esa persona, ese chico se va a acostumbrar, ¿verdad? A pensar de que todo deber es una tortura para él, ¿no? De que todo deber es una exigencia sin razonamiento, ¿no? Sin oportunidad de un no, sino que a todo le dice sí, ¿verdad? Y que siempre tiene que estar, ¿no? A la merced de los demás, ¿no? Que sus deseos propios no valen, sino los deseos que valen son los de los demás, entonces se convierte en una persona como un sirviente, como un esclavo de los otros. Entonces, ambos extremos, ¿no? La permisividad y la agresividad son nocivos. Tenemos que, como padres, buscar un equilibrio en la formación de nuestros hijos. Siguiente punto que habla el Papa es sobre el paciente realismo. ¿A qué se referirá esto un poquito, no? Que el Papa dice que debemos ser pacientes en la formación de nuestros hijos. Nada se va a lograr de la noche a la mañana, ¿no? Hay una realidad. Cuando habla de realismo se refiere a que tenemos que ser conscientes de que algunos de nuestros hijos aprenden rápido, otros no. Algunos de nuestros hijos son más obedientes, qué sé yo, por su carácter, su docilidad, y otros son mucho más rebeldes. Entonces, ese realismo
que nosotros como padres debemos ser conscientes y saber, ¿no?, que hay en nuestros hijos, tenemos que ponerle un, un plus adicional a esa realidad, la paciencia. Dirá el Papa, tenemos que comenzar a proponer pequeños pasos, renuncias proporcionadas. Claro, en la educación de los hijos tenemos que, como ya había dicho, proporcionarles situaciones, ¿no?, pequeñas experiencias que poco a poco les vaya ayudando a ellos a entrar en razón, ¿no? Así sea pequeñito. No, sí, él es pequeñito, no sabe, no va a comprender. No, no, no. Desde pequeños, desde bebitos, ya pueden comprender. Obviamente, las experiencias o situaciones que les planteemos tienen que ser de acuerdo a su edad, ¿no?, y a su crecimiento, ¿sí? Entonces, la renuncia proporcionada, ¿no?, a un bebito, em, tenemos que enseñarle a compartir, como también se le enseña a compartir a un adolescente, ¿verdad? Pero al bebito se le va a enseñar por decir, ¿no?, diciéndole, a ver, hijito, vas a compartir, vas a prestarle tu juguetito, qué sé yo, a tu amiguito. Pero en cambio, al más grande, ya tienes que plantarle situaciones, ¿no? Situaciones un poco más complejas, experiencias más complejas, ¿sí? Donde, por decir, entre a detallar ahí em, la reciprocidad, por ejemplo, ¿no? Así como tú le pides a alguien que te brinde, que te dé, que te regale, que te preste, qué sé yo, tú también tienes que hacer lo mismo, porque hay una reciprocidad dentro de las relaciones. Entonces, esas cositas son ejemplos pequeños, ¿verdad? En que podemos hacer para educar. El segundo punto dice, la segunda frase para el Papa dice, hacer un camino de curación con los hijos. Claro, hay hijos que, que por decir, ¿no?, no responden de manera positiva a lo que les pedimos, a las exigencias que les pedimos, porque simplemente en su historia personal, en su, en su historia familiar, hay una herida, hay una marca negativa que esa persona, que ese chico, ese niño no ha terminado de curar y que por lo tanto le hace ser rebelde, por decir. Si no termina ese chico de curar, ¿no?, esa herida, entonces no podemos exigirle otras cosas, ¿no?, de ellos. Es importante que nosotros mismos como padres propiciemos, por ejemplo, valores como el perdón, ¿no? Le- el- Acciones como el pedir disculpas, el pedir perdón, la reconciliación. Eso hará que la persona, el chico, el hijo, eh, aprenda a perdonar, aprenda a ceder, a sensibilizarse con el perdón. Y eso le va a ayudar después a realizar otro tipo de acciones, ¿no?, o de hábitos buenos. Entonces, para eso, para la curación, se debe revisar, por ejemplo, la historia personal y familiar. Y como ya habíamos dicho, enseñarle a reconciliarse con las personas y la sociedad. Y el tercer punto que está aquí dice, la libertad requiere cauces y estímulos. La libertad no debe ser abandonada a su suerte, ¿ya? Distinguir entre acto voluntario y acto libre, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? De que las exigencias nunca deben ser, o digamos, nunca deben ser a la fuerza,
¿no? Sino que tenemos que también ayudarle al chico a que desde su libertad, tiene que convencerse de que eso que se le está pidiendo es para un bien, ¿no? Entonces la libertad requiere cauces y estímulos, ¿no? Nosotros como padres tenemos que propiciar esos estímulos, esos cauces, ¿ya? No abandonar a su suerte la libertad de nuestros hijos, ¿no? Sí. Bueno, como yo quiero mucho a mi hijo y tengo que ayudarle a ser libre, le voy a dejar hacer lo que él quiera. De eso no se trata, sino que debemos enseñarle, como dice el Papa aquí, a distinguir entre un acto voluntario y un acto libre. ¿Qué es un acto voluntario? Un acto voluntario es por decir, ¿no? En el caso, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Un chico que dice, bueno, yo quiero drogarme, ¿no? Yo quiero drogarme. ¿Eso es un acto libre o voluntario? Voluntario, no es libre. Es un acto voluntario porque desde su deseo, desde su querer, está optando por algo. Pero no es libre, no es un acto libre. ¿Por qué? Porque eso no le está llevando a un bien. Nosotros sabemos que no le está llevando a un bien. Un acto verdaderamente libre es aquel que habiendo sido reflexionado y habiendo sido asumido, ¿no? En la vida, sabemos que nos va a llevar a algo bueno, ¿no? A un bien, no a un mal. Entonces, el acto voluntario es a todas aquellas cosas que nosotros decidimos por nuestra propia voluntad, ¿sí? Pero que no necesariamente nos hacen libres. El siguiente punto dice la vida familiar como contexto educativo, ¿sí? La vida familiar, dice el Papa, que la familia es la primera escuela de los valores humanos, ¿sí? Eso ya lo sabemos todos. Aprender la capacidad de espera y respeto por la libertad de los demás. ¿A qué se refiere el Papa? De que hoy en día la tecnología ha hecho que nos convirtamos en personas aceleradas, ¿no? Y que la espera ya no es tomada como un valor, ¿no? Ya no es tomada como parte de nuestra, del ser paciente o de relacionarnos con alguien, sino que todo lo queremos rápido. Y muchas veces la rapidez con que la tecnología nos soluciona las cosas, la queremos llevar también, esa misma actitud la queremos llevar a las relaciones con los demás. Y sabemos que los seres humanos no funcionamos así, sino que más bien es necesario eh, aprender a ser pacientes con el otro, ¿no? A saber esperar con respeto, ¿sí? Cada persona tiene sus ritmos y por lo tanto, pues a algunos les costará más que a otros aprender. Entonces, eso también hay que enseñarlo. Aprender a discernir de manera crítica los mensajes que recibimos. Enseñarles a nuestros hijos a ser críticos, no criticones, críticos. Críticos frente, por decir, a las situaciones, a la situación de salud que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Enseñarle a preguntarle dónde pueden estar las causas, cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? A ser críticos con la actividad política que hay en nuestro país, a ser críticos también con nosotros mismos, con ellos mismos, con sus acciones, ¿no? Entonces, eso hará que forjemos justamente la educación moral, ¿no? De nuestros hijos. La familia es el ámbito de la socialización primaria, dice el Papa. Por lo tanto, dice él, debemos despertar el sentimiento del mundo y de la sociedad como hogar. Hoy en día,
que les metemos mucho a nuestros hijos que lo único que vale en este mundo es tu familia, por decir, ¿no? Y centralizamos la afectividad de los sentimientos y los buenos sentimientos, los buenos actos dentro del seno familiar, pero no hacia afuera del seno familiar. Entonces, eso está mal, porque tenemos que aprender tenemos que ayudarle a nuestros hijos a mirar o a tener una visión de mundo, a tener sentimiento por el mundo. El mundo no es lo que nos rodea, el mundo es mucho más grande, ¿sí? Y aprender, por ejemplo, a sensibilizarnos con lo que le pasa, qué sé yo, a Italia, o enseñarle a nuestros hijos a sensibilizarnos con lo que pasa, qué sé yo, en Haití, ¿no? O lo que pasa en África con los pobres, o en Asia con las guerras, ¿sí? Y que las decisiones que se tomen en el mundo también nos afectan a nosotros de alguna manera, ya sea directa o indirectamente. Eso no lo estamos enseñando en casa, ¿sí? Más bien estamos teniendo una actitud egoísta frente a la sociedad y frente al mundo. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos en casa? Frases como las siguientes: con tal de que tengamos para comer, el resto nos importa poco. A mí el Estado no me da de comer. Una frase que siempre escuchamos, ¿no? A mí el Estado no me da de comer. Si yo no trabajo, no comemos. A mí el Estado no me da de comer. Nos importa poco lo que diga el Estado, por ejemplo. Eh, Frases como que, ¿verdad? Si a mí no me toca vivir esto, pues pobrecitos los demás, ¿no? Es más, hasta a veces, hasta decimos, ¿no? Gracias, Señor, porque a mí no me tocó vivir esto, ¿no? De una manera muy insensible, muy indiferente. Eso es lo que enseñamos en casa. Cuidado con eso. Dice el Papa, replantear los hábitos de consumo para el cuidado de la casa común. Ya sabemos que la casa común se refiere el Papa siempre al mundo, a la tierra, ¿no? A- al planeta que Dios nos ha regalado para sobrevivir, ¿no? Pero ¿qué dice el Papa? Que hay que replantear los hábitos de consumo, es decir, enseñarle a consumir a nuestros hijos. No porque, no porque tengo luz voy a desperdiciar la luz. No porque tengo agua voy a desperdiciar el agua. No porque tengo internet voy a hacer mal uso del internet por horas y horas, ¿no? No porque tengo, qué sé yo, comida, voy a comer eh, hasta reventar, ¿no? Tenemos que aprender a crear hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque los hábitos de consumo traen como consecuencia también un equilibrio ya del, un equilibrio de los residuos de este consumo, vamos a decir así, ¿no? Del, claro, si como en demasía, por decir, y se me junta mucha basura, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde ponemos tanta basura? Digo yo, ¿no? En cambio, si también tenemos un orden en el consumo, pues también tendremos un orden, por ejemplo, ¿no? En la basura que producimos, ¿no? Y que no le hace bien, por ejemplo, a nuestro mundo, a nuestro medio ambiente, ¿sí? O, por ejemplo, cuando consumimos el agua indiscriminadamente, ¿no? Hay mucha gente que no tiene agua. Entonces, esos pocos de agua que yo, ¿verdad? Vamos a decir, em, ahorre, no solamente me benefician a mí, sino también van a beneficiar a otros que no tienen, por decir, agua. Entonces, enseñar eso también en casa. Educar el uso de la tecnología para el acercamiento con los demás
y no para el alejamiento. La tecnología lo que debe hacer es acercarnos mutuamente. Por ejemplo, hoy en día estamos experimentando esto del Zoom, ¿no? O de las, ¿cómo se dice esto? De las llamadas virtuales, ¿no? Eh, entonces, todo esto está haciendo una cosa, acercarnos. Lo, había familiares que, qué sé yo, que no me había hablado hace tiempo con ellos, pero debido a este boom de, ¿no? de las videollamadas, por ejemplo, he podido conversar y verlos, ¿no? Entonces, eso es bonito cuando enseñamos a nuestros hijos a hacer un buen uso de la tecnología. Pero es malo cuando pasan horas y horas y horas jugando, por ejemplo, sin hacer algo productivo. La tecnología nos debe llevar a hacer algo productivo, ¿sí? Siempre a producir, no a perder el tiempo, ¿ya? Y por último dice, no es bueno que los padres se conviertan en omnipotentes con sus hijos. No, yo soy el único que te puedo proteger. No es así. Y el día que le faltes, ¿eh? Tus hijos deben aprender también a confiar, también a confiar, ¿sí? Hoy en este mundo en el que nos plantean mucho la desconfianza, porque claro, han cambiado los tiempos, hay mucha más violencia, la gente está como más enferma psicológicamente, qué sé yo, creemos que debemos aislarnos del mundo, debemos sobreproteger a nuestros hijos y no es así. También tenemos que enseñarles a confiar y a defenderse, ¿sí? Sí a la educación sexual. Para hablar de la educación sexual también es muy amplio. Esto lo voy a tocar en otro video, ¿sí? Voy a pasar rápidamente lo que dice el Papa sobre el sí de la educación sexual. Dice el Papa que educar dentro del marco de una educación para el amor, debemos educar para el amor, ¿sí? Es decir, la sexualidad no es para mi propia satisfacción. Tengamos cuidado con los mensajes que damos a nuestros hijos, que ellos nos escuchan muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de sexo, hablamos de manera siempre grotesca o de manera siempre, ¿no? Machista, por decir, ¿no? No, tenemos que saber que la sexualidad, ¿no? O la educación sexual debe estar enmarcada dentro del amor. No sirve saturarlos de información sin el desarrollo del sentido crítico. Exacto, ¿no? A veces en los colegios nos dan mucha información sobre el aspecto físico, ¿no? De la sexualidad, del sexo, de las relaciones sexuales, pero no nos dan el aspecto crítico y ético de la sexualidad. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta para justamente conversarlo con ellos en casa. La educación sexual debe cuidar el pudor, ¿no? Siempre la actitud de pudor, perdón, ¿no? La educación sexual debe cuidar un sano pudor, dice, ¿no? Cuidado con los escrúpulos son otra cosa, ¿no? Cuando andamos mirando en todo pecado, ¿no? Y justamente cuando nos hablan del tema sexual creemos que, uf, no, no, de eso no se habla, es pecado, ¿no? Más bien, el Papa nos invita a hablar de la educación sexual, a hablar de sexo, de sexualidad con nuestros hijos, pero también cuidando, por ejemplo, las palabras, cuidando los gestos, ¿no? Los ejemplos que damos, ¿sí? Es distinto hablar en broma de la sexualidad, porque siempre a veces lo hacemos, y otra cosa es educar, la educación sexual. Cuando tengamos que hablar de educación sexual, tenemos que ser también pudorosos con lo que escogemos para dirigirnos a nuestros hijos. Se debe enseñar un camino en torno al amor, al cuidado mutuo, a la ternura respetuosa. Claro, enseñar a amar. Cuando uno enseña a amar a nuestros hijos,
El día que estén grandes, amarán a la persona con la que estén, ¿no? Amarán de verdad, ¿no? Y no enseñar el doble, por decir, a jugar al doble cachete, como decimos, ¿no? Criollamente, ¿no? Y muchas veces nuestros hijos ven que nosotros lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La infidelidad, el adulterio, ahorita estamos con una persona, mañana con otra, eso lo ven y se acostumbran a ver la sexualidad y el sexo como, no como un camino, ¿verdad? De amor y de felicidad, sino como un pasatiempo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El lenguaje corporal requiere un aprendizaje que permite interpretar y educar los propios deseos, ¿no? El lenguaje corporal, los gestos, las palabras que decía yo, ¿no? Dice el Papa, la educación sexual debe incluir el respeto y la valoración de la diferencia, ¿no? El otro es diferente a mí, ¿sí? La mujer o el varón, somos diferentes, iguales o no, iguales en derechos, en oportunidades, pero distintos en la manera de ver, por ejemplo, la sexualidad, en la manera de sentir, ¿no? La manera de expresarnos es diferente. Entonces tenemos también que aprender a incluir el respeto y la valoración de esa diferencia, ¿ya? El modo de ser masculino y femenino está influido no solo por lo biológico, sino también por todo lo que se relaciona con la persona, dice el Papa, ¿sí? Entonces, yo soy hombre no porque tengo un pene solamente, sino yo soy hombre porque todo lo que hay a mi alrededor me ha ayudado a que yo sea, parezca y sienta como un hombre, ¿sí? Entonces, todo lo que me rodea, mis relaciones con los demás, las relaciones con mis padres, con mis amigos, etcétera, han ayudado, han contribuido a que mi sexualidad sea realmente masculina, la de un hombre. De igual manera será con una mujer, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que también propiciarlo, ¿no? Sin llegar al extremo de controlar o dominar los espacios del otro, ¿verdad? Y por último, la transmisión de la fe. Dice el Papa que el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe la fe, donde se enseñe a orar y a servir a los demás, ¿sí? Hoy en día estamos como muy atareados en nuestras cosas, los padres ya no paran casi en casa, ya no hay esos espacios que en la antigüedad las madres, por decir, como no trabajaban, las madres tenían esos espacios para transmitir la fe a sus hijos, ¿no? Qué sé yo, en las mañanas, en las noches, antes de comer, hablarles de Dios, leer la palabra, qué sé yo. Pero si hoy en día no tenemos esos espacios iguales a que en otros tiempos había, eso no quiere decir de que el hogar deje de ser el primer lugar donde se enseñe la fe. Es necesario saber, ¿no? Y también saber enseñar a orar, por ejemplo, a hablar de Dios, a enseñarle a servir a los demás, ¿sí? Porque en el colegio, no, aún llevando religión, no se va a lograr eso, ¿sí? En cambio, en casa sí se va a lograr porque todo parte no solo del de la palabra, lo que enseñemos con palabras, sino desde el ejemplo, ¿sí? Un padre que va a misa todos los domingos y ahora en pandemia, ¿no? Escucha la misa por televisión todos los domingos y hace que sus hijos, su familia, se reúnen en torno al televisor, pues esos hijos van a crecer siempre sabiendo que es importante la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y que hay que aprender a agradecer a Dios.
Otro punto, dice el Papa, supone de que los padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo. No somos dueños del don, sino sus administradores. ¿A qué se refiere el Papa con esto? Lo que decía anteriormente, el ejemplo. El chico, si no ve que el padre ha tenido una experiencia real de confiar, de buscar a Dios, de necesitarlo, el chico tampoco va a tener esa misma necesidad, ¿sí? Sino que em, vamos a hacer de que nuestros hijos pues crean que no es indispensable Dios, ¿no? Y que no es una experiencia real Dios. Entonces, depende mucho de eso, ¿no? De los papás. La educación en la fe necesita gestos, símbolos, narraciones. En los jóvenes se necesita ayudarle a conectar con experiencias propias de fe y ofrecerles testimonios luminosos. Es decir, a un niño no le vas a explicar quién es Dios, no, pero a un niño sí puedes hacer de que se conecte a través de símbolos y gestos, ¿no? Religiosos con Dios, a través de una imagen, de un cuento, ¿no? A través de gestos muy profundos de fe. Y a los chicos, a los grandes, respecto a los adolescentes, ellos sí necesitan todavía aún más, ¿no? Ellos sí necesitan, por ejemplo, experiencias de fe, que les ayudes a conectarse con Dios, ¿ya? La familia se convierte en sujeto de la acción pastoral. Es decir, una de las, vamos a decir, mm, una de las misiones de la familia no solamente es criar a los hijos, ¿no? Sino también hacer que los hijos y la familia entera tenga una acción fuera de casa, fuera, ¿no? De ellos mismos, ¿no? A lo que el Papa le llama una acción pastoral. La acción pastoral le ayuda a la familia a unirse, por ejemplo, a la iglesia, a ser parte de la iglesia. La fe no se vive de manera aislada. Una fe aislada al final se puede convertir en superstición, se puede convertir, ¿no? en sentimentalismo, ¿sí? Menos en fe. La fe debe vivirse en comunidad y por lo tanto la familia debe estar insertada dentro de una comunidad cristiana, ¿sí? La iglesia, por decir, un grupo parroquial, un grupo de oración, un grupo de acción, ¿no? ¿Verdad? De acción solidaria, católica, qué sé yo, ¿ya? Entonces, eso ayuda a que la familia salga de sí misma para darse a los demás. Muy bien, hemos terminado este momento, ¿verdad? De charla y me gustaría pues culminar con una pequeña oración, la cual vamos a repetir todos, ¿sí? Desde sus casas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida, ¿sí? Nos ha dado como modelo a la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine amor, donde reine la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en la familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos
a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú nos perdonas. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjannos. Amén. Gracias, queridos colegas, ¿sí? Queridas personas que puedan ver este video y ayúdennos pues a seguir dando a conocer a Dios y los valores cristianos. Nos vemos hasta un próximo video.